¿Alguna vez has sentido en un momento de desesperación total, sin saber qué dirección tomar? Como si las puertas estuvieran cerradas y la solución a sus problemas fuera cada vez más distante. Entiendo, por eso quiero decirte algo importante: un milagro de Dios está en camino. Es posible que no veas signos ahora, pero créeme, Dios está trabajando en su vida. Él conoce cada detalle de su historia, cada momento de aflicción y cada deseo de transformación que tienes en el corazón. Lo que parece imposible para los ojos humanos, para Él no es nada. Cuando te entregas completamente a tu voluntad, comienza a actuar de manera sorprendente. Y si te dijera que este milagro comienza a suceder no cuando las cosas están bien, pero cuando te rindes a tu propósito? Lo que puede parecer un desierto, de hecho, puede ser el suelo fértil para que el milagro de Dios florezca en tu vida. ¿Estás listo para ver qué sucede lo imposible? Así que prepárate. Dios está a punto de hacer algo extraordinario en tu vida. Ahora que te estás preparando para ver el milagro de Dios en tu vida, es esencial entender que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. El milagro divino comienza con el cambio dentro de ti, y esto requiere fe, obediencia y una voluntad de someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. El camino hacia el milagro implica aprender a confiar en su justicia, al silencio frente a la aflicción y permitir que el Espíritu Santo haga la transformación necesaria. Mientras exploramos los próximos pasos de este viaje espiritual, veremos cómo la sumisión y la muerte del ego abren las puertas a algo sobrenatural. Y cómo cada etapa de crecimiento interno nos prepara para recibir el milagro de Dios. A menudo, el mayor desafío que enfrentamos no es el ruido externo, sino el interno. El silencio, cuando se elige conscientemente, es una poderosa forma de sumisión a la voluntad de Dios. No estamos hablando de silencio vacío, sino un silencio que comunica la rendición, la confianza y la aceptación de sus planes. Jesús, en su trayectoria, nos ha dado el ejemplo más puro de esto como un cordero mudo ante los que lo afectaron. No abrió la boca para justificarse, porque sabía que el plan de Dios era perfecto, incluso con dolor. Por lo tanto, el silencio puede ser nuestra respuesta cuando el mundo intenta sacarnos de nuestra paz. Es natural que, en la adversidad, el deseo de rebelarse o murmurar. El ser humano a menudo está tentado a cuestionar, a disputar los caminos de Dios. Sin embargo, la sumisión silenciosa es precisamente para evitar murmurar, reconocer que incluso en tiempos de angustia, Dios tiene el control. Cuando nos rendimos a su voluntad, sabemos que nuestra obediencia es la mayor prueba de confianza en su plan. El silencio, en este sentido, no es un acto de pasividad, sino de confianza activa, creyendo que la justicia divina se hará en su tiempo. Evitar la rebelión contra las formas de Dios también significa comprender que a menudo lo que parece sufrir es en realidad una oportunidad para el crecimiento espiritual. Es en este momento de quietud que Dios nos da forma, nos enseña a ser humildes, a someternos a su dirección sin resistencia. El silencio se convierte en una forma de apertura para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, sin interferencia de nuestra voluntad o ego. Cuando estamos en silencio, hacemos espacio para que la voz de Dios se escuche claramente sin las distracciones del mundo. La sumisión silenciosa no es una invitación al conformismo pasivo, sino una práctica activa de obediencia. Jesús, en su quietud, mostró que la verdadera fuerza está en rendición. Cuando dejamos de lado nuestras justificaciones y argumentos y confiamos plenamente en la voluntad de Dios, nos abrimos para una transformación profunda. Este tipo de obediencia es una verdadera liberación, porque nos permite vivir en paz, sabiendo que lo que sucede en nuestras vidas no es solo el resultado del azar,
sino parte del plan perfecto de Dios. La presentación silenciosa nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa. No está haciendo lo que Dios quiere solo cuando entendemos, sino para confiar, incluso sin comprender. Jesús, al someterse al Padre, demostró el verdadero poder de la obediencia silenciosa. Esta actitud no es una debilidad, sino una fuerza espiritual, capaz de llevarnos a lugares de intimidad con Dios, donde su voluntad se vuelve más clara y, con ella, nuestro corazón se vuelve más transformado. ¿Cuántas veces, ante una situación injusta o dolorosa, sentimos la necesidad de defendernos, justificar nuestras acciones o palabras? El autocontrol es la clave para el dominio de la lengua. Cuando estamos tentados a hablar impulsivamente, nuestra reacción generalmente proviene del ego, el deseo de mostrarnos o incluso desahogarnos. Pero la verdadera sabiduría se revela cuando podemos callarnos en el momento adecuado. El silencio no significa debilidad, sino humildad y confianza en Dios para actuar en nuestro lugar, sin la necesidad de explicaciones o defensas. La tentación de tomar represalias es una lucha constante, especialmente cuando nos sentimos atacados o malinterpretados. Sin embargo, el dominio de la lengua va más allá de simplemente evitar palabras difíciles. Significa no caer en la tentación de juzgar, acusar o hablar más de lo necesario. En James, capítulo 1 y versículo 19, se nos aconseja estar listos para escuchar, tarde para hablar, tarde para enojarse. Esta sabiduría divina nos guía a una práctica espiritual de silencio que revela más sobre quienes somos en Cristo de lo que cualquier palabra podría expresar. El silencio, por lo tanto, no es un simple silencioso, sino un ejercicio de autocontrol que nos prepara para escuchar la voz de Dios. Es en silencio que podemos entender la dirección del Espíritu Santo, que nos guía en medio de las tormentas de la vida. Nos enseña a practicar la humildad y la confianza, dejándolo hablar y resolver situaciones a nuestro favor. El dominio de la lengua, por lo tanto, es un reflejo del dominio sobre nuestras emociones y voluntades, lo que permite que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Cuando estamos en silencio ante la adversidad, podemos ver que la verdadera lucha no está en las palabras que elegimos, sino en el control que ejercemos sobre nosotros mismos. A veces, la mejor respuesta que podemos dar a un delito o acusación es el silencio. En lugar de reaccionar enojado, podemos permitir que Dios use la situación para darnos forma y enseñarnos a vivir más gracia. El silencio se convierte así en una forma de decir, confío en ti, Señor, sin necesidad de palabras. Por lo tanto, el silencio no es solo una técnica, sino un reflejo de una actitud del corazón. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, nos da sabiduría para hablar cuando sea necesario y, especialmente, para guardar silencio cuando nuestra lengua puede causar más daño que construir. A medida que dominamos nuestra lengua, también estamos permitiendo que Dios nos transforme, permitiéndonos ser más como Cristo, que sabía cómo callarse y confiar plenamente en la voluntad del Padre. La ansiedad a menudo nace de impaciencia, la necesidad de ver que las cosas sucedan ahora, de inmediato. Sin embargo, la verdadera confianza en Dios está aprendiendo a esperar, para comprender que tiene control de todo y que la justicia divina se hace en el momento perfecto. En tiempos de angustia, cuando todo parece estar fuera de control, es fácil cuestionar el retraso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo determinado, Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 1, y que, en el momento adecuado, Dios menciona su justicia perfecta, que siempre es más grande que cualquier plano humano. Dios, en su sabiduría infinita, sabe el momento exacto para actuar, incluso cuando no podemos ver con anticipación. Él es nuestro defensor, nuestro juez y también nuestro consolador. A menudo, la respuesta de Dios viene inesperadamente,
pero siempre será en el momento adecuado. Cuando pasamos por juicios y sentimos que la justicia ha vuelto, es el momento de más confianza. Confiar en el tiempo de Dios también es confiar en que Él hará lo correcto, incluso cuando no podemos entender completamente. Esta confianza en la acción divina no es una espera pasiva pero activa de la fe. Esperar no es acomodar, sino permanecer firme en la certeza de que Dios nunca falla en su promesa. En el 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 7, estamos invitados a lanzar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado con nosotros. Esperar, cuando se vive en la confianza, nos enseña a fortalecer nuestra fe y buscar la paz que proviene de saber que la justicia de Dios tendrá lugar en el momento adecuado. Esto requiere coraje, el coraje de esperar sin desanimarse. Es difícil esperar cuando el mundo que nos rodea parece apresurado y requiere resultados rápidos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en que tiene un plan mayor para nosotros. A veces estamos tentados a tomar las riendas de la situación y buscar soluciones rápidas, pero en estos momentos debemos recordar que los planes de Dios son mejores que el nuestro, como dice en Isaías. El capítulo 55 y el versículo 9. Cuando confiamos en la época de Dios, dejamos de buscar escasez y aceptamos el proceso divino, que nos moldea y nos prepara aún más de lo que imaginamos. Cuando esperamos con confianza en la justicia de Dios, debemos recordar que es fiel para cumplir sus promesas. No importa cuánto tiempo lleva, la justicia divina nunca falla. Esperar no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. Cuando podemos confiar en el tiempo de Dios, encontramos la paz, incluso en las situaciones más desafiantes, porque sabemos que está trabajando a nuestro favor. Esperar entonces se convierte en un viaje de fe que nos acerca al corazón de Dios. A nadie le gusta pasar por tiempos difíciles, pero es innegable que las aflicciones tengan un poder transformador. Nos forjan, nos dan forma y nos acercan a Dios de una manera que las bendiciones no pueden. Cuando enfrentamos tribulaciones, a menudo no podemos ver el propósito inmediato, pero cuando miramos hacia atrás, vemos como cada desafío fue una oportunidad para el crecimiento espiritual. Dios usa la aflicción para purificarnos, para sacarnos lo que nos impide crecer y llevarnos a un nuevo nivel de fe y confianza. En Romanos, capítulo 5 y los versículos 3 y 4, se nos recuerda que la tribulación produce paciencia y experiencia de paciencia, y experiencia con esperanza. La aflicción, entonces, no es un obstáculo, sino una herramienta en las manos de Dios para darnos forma. Ella nos enseña a esperar, confiar, sobre todo, a someterse a su voluntad, incluso cuando no entendemos por qué el dolor. En tiempos de angustia, es importante no perder el enfoque en Dios, porque Él es nuestro ancla en medio de la tormenta. El propósito detrás de cada aflicción a menudo está oculto, pero la confianza en Dios nos permite descansar con la certeza de que no nos abandona. No causa sufrimiento sin una razón mayor. Incluso cuando el dolor parece insoportable, debemos recordar que a través de él, Dios nos está preparando para algo más profundo, algo más poderoso. Las aflicciones nos hacen depender más de Él, reconociendo que sin su gracia no podríamos soportar. Nos enseñan humildad y nos muestran nuestra necesidad total de Dios. Aunque no podemos ver de inmediato la razón detrás de las aflicciones, podemos estar seguros de que Dios siempre tiene un propósito redentor. Convierte el dolor en una oportunidad de crecimiento. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que, en medio del sufrimiento, han visto madurar su fe. David, por ejemplo, pasó por momentos de persecución y soledad, pero fue en estos tiempos de angustia que aprendió a confiar en el Señor como su refugio y fortaleza. Por lo tanto, también estamos llamados a ver la aflicción no como un castigo, sino como un proceso divino de santificación. Las aflicciones nos enseñan una lección vital, son fugaces, pero la transformación espiritual que generan es eterna.
Cuando los pasamos con fe, no solo salimos más fuertes, sino también más como Cristo. La aflicción, por lo tanto, no es algo a temer, sino una oportunidad para formarse a la imagen de Dios. Cuando nos entregamos a Él durante los tiempos del dolor, usa este proceso para refinar nuestro carácter y fortalecer nuestra confianza, para que podamos glorificar a Dios en todas las circunstancias. La obediencia es a menudo un desafío porque queremos entender todo antes de actuar. Queremos tener todas las respuestas, comprender el porqué de las cosas antes de enviarnos. Sin embargo, la verdadera obediencia no depende de la comprensión completa de lo que Dios está haciendo. A menudo, Dios nos llama a actuar incluso sin revelar todos los detalles. En su sabiduría infinita, Él sabe que nuestra fe debe ser probada, y en este acto de confiar sin comprender, que nuestra obediencia se vuelve más preciosa para sus ojos. Recuerde que Dios no está obligado a explicarnos todo. En Isaías, capítulo 55 y versículo 8, Dios nos recuerda: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos los mis caminos. Cuando seguimos la voluntad de Dios sin exigir explicaciones, estamos poniendo nuestra confianza en su sabiduría y poder. La verdadera obediencia es una que dice: confío en ti, Señor, incluso sin comprender. Este tipo de fe es lo que agrada a Dios, porque refleja un corazón totalmente entregado a su soberanía. A menudo, Dios nos pide que obedezcamos en áreas de nuestras vidas donde no vemos el resultado inmediato. La obediencia, en este caso, no es una cuestión de comprensión, sino confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Recuerda a Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham no entendió el porqué a tal solicitud, sino obedeció, y su fe fue recompensada. La obediencia sin la necesidad de comprender nos pone en una posición de rendición total a la voluntad de Dios, y así es como crecemos en nuestro viaje espiritual. Es importante recordar que la obediencia sin comprensión no es sinónimo de ignorancia, sino de profunda confianza en Dios. A veces, la comprensión viene solo después de la obediencia. Siguiendo los pasos de Dios sin duda, estamos demostrando que creemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto nos libera del peso de la ansiedad y la necesidad de control, lo que nos permite vivir con la paz que proviene de confiar plenamente en el Señor, independientemente de las circunstancias. Cuando nos entregamos a la obediencia sin exigir comprensión, experimentamos la libertad de vivir en la voluntad de Dios. La obediencia se convierte en un camino de fe, donde sabemos que Dios no nos lleva a ningún lado sin razón. Nos lleva, paso a paso, y cada acto de obediencia nos lleva más cerca de quien quiere que seamos. Y al final, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que cada paso en la fe, sin comprender, fue un paso hacia una transformación más profunda y significativa en nuestras vidas. Hablar sobre la muerte del ego puede parecer un concepto radical, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. El ego, con sus deseos egoístas y la voluntad de controlar todo, es un obstáculo para la plenitud que Dios tiene para nosotros. Para vivir la vida que quiere, es necesario morir para sí mismo y dejar atrás nuestra naturaleza carnal, nuestros impulsos y la necesidad de ser el centro de atención. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero es un viaje continuo de transformación, donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, rompiendo las barreras que nos impiden vivir plenamente a Dios. La muerte del ego comienza con humildad. La humildad no es acariciar, sino reconocer que sin Dios no somos nada. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, comenzamos a superar el orgullo que nos hace pensar que sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Este proceso de quebrantamiento es doloroso, ya que requiere que renunciemos a control y autosuficiencia. Pero mientras hacemos esto, hacemos espacio para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos transforme y nos guíe a un lugar de paz y sabiduría que nunca imaginamos lograr.
Cada vez que elegimos dejar a un lado el ego, elegimos la muerte de nuestro orgullo. Esto puede ser desafiante, especialmente cuando estamos siendo desafiados o cuando nuestra imagen se pone a prueba. Pero la verdadera libertad solo se alcanza cuando dejamos el ego a un lado y nos entregamos completamente a la voluntad de Dios. En Filipenses, el capítulo 2 y los versículos 3 y 4, se nos indica que no hagamos nada por disputa o por una jactancia, pero con humildad, cada uno considerando a los demás superiores a sí mismo. Esta es la clave para el crecimiento espiritual, una humildad profunda que nos permite dejar que Dios nos guíe, en lugar de siempre tratar de dirigir nuestro propio camino. Superar el ego no significa que debamos abandonar nuestra identidad o dones, sino que debemos ponerlos al servicio de Dios y los demás. El verdadero crecimiento interno ocurre cuando reconocemos que nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos, sino de cumplir con la voluntad de Dios. Esto implica rendirse. En cada área de nuestras vidas, debemos permitir que Dios tenga la última palabra. A medida que morimos hasta el ego, vivimos más plenamente a Dios, y en el proceso experimentamos una profunda paz y alegría que no se puede encontrar en nada más. Cuando permitimos que el ego se transforme, el Espíritu Santo comienza a operar en nosotros de una manera poderosa. Nos da forma a ser más como Cristo, reflejando su carácter en nuestras acciones, pensamientos y actitudes. El verdadero crecimiento espiritual es aquel que no se centra en nosotros mismos, sino en Cristo en nosotros. Cuando mueres al ego, permitimos que Dios haga tu trabajo en nuestras vidas, y ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento interno. No es un proceso fácil, pero es el camino para una vida más completa, más conectada con la presencia de Dios y más efectiva en su propósito para nosotros. En tiempos de soledad o dificultades, a menudo nos enfrentamos a la sensación de falta. La vida nos enseña a buscar más éxito, más reconocimiento, más comodidad. Pero cuando Dios es todo lo que tenemos, es cuando descubrimos que Él es todo lo que realmente necesitamos. La suficiencia de Dios no está en sus bendiciones materiales o en los dones que nos da, sino en su presencia constante, en su amor inmutable y en su firme dirección. Cuando nos encontramos sin nada, es todo lo que llena el vacío, el ancla que nos mantiene firmes. Este logro puede ser transformador. Cuando, por un momento, nos alejamos de las distracciones del mundo, encontramos en silencio y soledad una intimidad con Dios que no podemos experimentar de otra manera. En la quietud de nuestra alma, Dios se convierte en nuestro todo, consuelo en tiempos difíciles, sabiduría en momentos de duda y fuerza en momentos de debilidad. No solo proporciona nuestras necesidades físicas, sino que también es la fuente de nuestra paz interior. Cuando sabemos que Dios es suficiente, sentimos la verdadera libertad de vivir sin depender de las circunstancias. Dios, en su gracia infinita, nos invita a experimentar su suficiencia de una manera profunda y personal. Cuando se vuelve suficiente para nosotros, dejamos de buscar la satisfacción de fuentes temporales y de pasajeros. No importa si estamos en un monte o en un valle, su presencia es suficiente. Esto no significa que no tengamos necesidades o deseos, sino que aprendemos a confiar en que Él satisfará todas nuestras necesidades de acuerdo con su voluntad. En Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 19, Pablo nos recuerda: mi Dios, según su riqueza en la gloria, suministrará en Cristo Jesús cada una de sus necesidades. Al descubrir que Dios es suficiente, entendemos que Él es nuestra verdadera fuente de alegría y propósito. No es el éxito, ni la aprobación de los demás, ni las posesiones materiales que nos definen, es nuestra relación con Dios. Cuando Él es suficiente, comenzamos a vivir con una nueva perspectiva, una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que en Dios ya tenemos todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo nos guía en este entendimiento, lo que nos lleva a un lugar de total confianza y descanso en Dios. Al final,
La suficiencia de Dios nos lleva a una vida de gratitud. No es solo suficiente para nuestras necesidades espirituales, sino también para todas las áreas de nuestras vidas. En tiempos de desaparición, en tiempos de abundancia, sigues siendo suficiente. Y es esta verdad la que nos da fuerza para vivir plenamente, sabiendo que no importa lo que traiga la vida, Dios es todo lo que necesitamos. Cuando buscamos solo su presencia, experimentamos una vida transformada, más rica, más completa y más enfocada en lo que es eterno. ¿Estás listo para vivir el milagro que Dios tiene para ti? El viaje de la fe, la obediencia y la transformación que discutimos es solo el comienzo. Cada paso que das hacia una vida de rendición y plena confianza en Dios, estará un paso más cerca de tu propósito para ti. Incluso si no entiendes todo ahora, recuerda, Dios sabe lo que estás haciendo. Él está preparando algo increíble para tu vida, y el cambio real comienza cuando decides seguir tu camino, sin prisa, sin miedo y con entrega total. Ahora, reflexione. ¿Dónde puede aplicar estos principios a su vida hoy? ¿Cómo puede comenzar a vivir con más confianza en Dios y menos en controlar su propia fuerza? El milagro comienza dentro de ti cuando permites que Dios actúe, incluso cuando no entiendes el proceso. Si estás listo para vivir el extraordinario de Dios en tu vida, dale tu corazón y vida a Jesús. Suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Prepárese para obtener más contenido que lo ayude a crecer espiritualmente, para confiar más en Dios y experimentar la transformación que ha prometido a todos los que se rinden a su voluntad. ¿Oramos juntos? Señor Dios, te damos gracias porque sabemos que estás obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver lo que está sucediendo. Te pedimos que nos ayudes a confiar en tu voluntad, incluso en tiempos de angustia y duda. Que aprendamos a someternos a su plan, sin exigir explicaciones, y a esperar pacientemente su justicia. Que el Espíritu Santo nos guíe en la muerte del ego y nos conduzca al crecimiento espiritual, para que podamos estar preparados para los milagros que el Señor tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.